Muy buenas tardes a todos y todas las presentes que nos acompañan, que nos hacen el gran favor de acompañarnos el día de hoy. Es mi placer darles la más cordial bienvenida a la sexta actividad del día de hoy, 9 de abril de 2024, segundo día del 11º encuentro regional de estudiantes de historia, Huellas del Desierto, una perspectiva histórica del noreste. Mi nombre es Leonardo Moreno y tengo el placer de ser el moderador para esta actividad. En unos momentos daremos inicio al conversatorio de hoy que lleva como nombre Guerra y Resistencia Indígena, y para el que tenemos el privilegio de que nos acompañen dos expertos y conocedores sobre el tema, el doctor Luis Alberto García García y el doctor Hernán Maximiliano Venegas Delgado. El doctor Luis Alberto se doctoró en Historia por la Southern Methodist University de Dallas, Texas. Es profesor titular de Historia en la Universidad de Monterrey, División de Ciencias Sociales. Gran parte de sus investigaciones han abordado la frontera y las prácticas militares en el noreste mexicano. Ha sido otorgado diversos reconocimientos como la beca de Fundación Summerfield G. Roberts y el 17º Premio Citibanamex Atanasio G. Savaría de Historia Regional en 2017. De entre sus publicaciones destaca, por ejemplo, su libro Frontera Armada, Prácticas Militares en el Noreste Mexicano, siglos XVII al XIX, por el Fondo de Cultura Económica. Por su parte, el doctor Hernán se doctoró en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Es actualmente profesor en la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Sociales, y se especializa en temas como historia regional, historia de América Latina, de Cuba y temas indígenas. Es investigador SNI nivel 1, miembro de diferentes asociaciones como la Academia Dominicana de Historia y vocal de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Recibió el Premio Anual de Investigación Cultural de Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello en 2002. Entre sus publicaciones podemos destacar, por ejemplo, La Gran Colombia, México y la Independencia de las Antillas Hispánicas, 1820-1827. Doctor Alberto, doctor Hernán, les agradecemos el haber aceptado participar en esta actividad con nosotros el día de hoy. La presente actividad busca entablar un diálogo sobre el tema principal, guerra y resistencia indígena, a través de una serie de preguntas muy generales, de las cuales vamos a partir para dar inicio a la plática. Después de un tiempo cerraremos la conversación aquí para que se abra a público y todos puedan participar. Si les parece bien, damos inicio. Doctores, creo yo que muchas veces cuando hablamos o hacemos referencia en el día a día, a, por ejemplo, las guerras y el conflicto indígena, tendemos a hacer alusión únicamente a aquellos conflictos armados y violentos que normalmente se dieron durante la conquista. Por supuesto que esto fue una realidad. Sin embargo, la opresión violenta e incluso pasiva del indígena fue un proceso que se dio a lo largo de toda la colonia, que siguió después de las independencias y que tal vez incluso de cierta manera podríamos decir que sigue presente hasta hoy en día. Si les parece bien, vamos a empezar con la primera pregunta muy general con la que buscamos definir de qué estamos hablando. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de resistencia? ¿Qué entendemos por esa palabra? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad?, de la Autónoma de Coahuila. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí. Y bueno, vamos ahora sí con este conversatorio a comentar qué es la resistencia. Bueno, una parte es el acto de no dejarse imponer, en cierta forma, así de lo más simple, la definición que puedo pensar, ¿verdad? Pero esto no necesariamente es armado o no necesariamente quiere decir que no haya un proceso de convivencia. Pueden ser las dos cosas a la vez, un proceso de resistencia, adaptación, de negociación, ¿verdad? Por ahí está el concepto que se dice de agencia, ¿verdad?, que es el oponerse de alguna forma. Y bueno, para el centro del país, bueno, se me viene a la mente el libro de Charles Gibson de los aztecas después de la conquista, ¿verdad?, que habla del proceso de adaptación, resistencia. Pero en este caso, hablando del norte, pues
es un proceso de negociación, adaptación, o sea, no todo es una conquista, más bien se puede hablar de varias conquistas y simultáneas, ¿verdad? Porque hay grupos indígenas que son sometidos y otros que se unen y someten y son parte de la estructura, ¿verdad? Pero hay una estrategia de negociación. Y ahí tal vez habría que ver la diversidad del mundo indígena, ¿verdad? Porque se tiende a ver como una forma unitaria, homogénea, y realmente los grupos indígenas son muy diversos y también depende en qué momento. No es lo mismo antes del arribo de la penetración ibérica al siglo XVII o al siglo XIX, ¿verdad? Entonces, todo esto nos habla de diferentes formas de resistencia, ¿verdad? También, no solo, o cuando se habla de resistencia armada, ¿de qué forma, verdad? Pues en este momento hay el tipo de resistencia también, por ejemplo, de guerra, implica alianzas multiétnicas, ¿verdad? Formas de negociación. También habla de extensión de ciertas tradiciones, costumbres, de modificación de lazos, surgen nuevos grupos, lazos de sangre, patrilineales, matrilineales, dependiendo del grupo, ¿verdad? Entonces, todo esto funciona como una estrategia. Y luego también hay estrategias de resistencia indígenas contra otros indígenas, ¿verdad? Que implica, y también esto implica aliarse con los españoles dependiendo del grupo. O sea, el caso más obvio es Nuevo México, ¿verdad? Que expulsan a los españoles a finales del siglo XVII y luego ante la amenaza de otros grupos indígenas permiten el regreso de los españoles. Entonces, pero no pierden su identidad, no pierden su idioma, no pierden sus creencias, ¿verdad? Entonces, es todo un mundo, pero bueno, me gustaría también darle la palabra al doctor Hernán, ¿verdad? Bueno, sí, tiene razón el doctor Luis García. Es resistencia, hay convivencia forzada, pero hay convivencia. Pero yo añadiría a ese concepto, en términos de historia militar, el de ofensiva también, por parte de determinados grupos indígenas, particularmente los apaches, y dentro de los y particularmente dentro de ellos los lipanes, a veces los mezcaleros. Hay, por cierto, al respecto un trabajo muy bueno de Galvez. Yo hice un artículo sobre eso, si quieren luego se los hago llegar con muchísimo gusto, salió hace como año y tanto, sobre el reconocimiento que hace Bernardo de Galvez de la ofensiva, no solamente de la resistencia. Y concluye al final, Galvez, que su objetivo es destruirlo si se les opone, pero hay un reconocimiento muy serio, cosa que me llamó mucho la atención. Así que hay de todo en la viña del Señor, hablando en términos, ¿verdad? Así amplios sobre este asunto. Y es una resistencia y es una ofensiva que no solamente se limita al norte de México, sino que va a otros lugares donde estos indígenas de aquí, particularmente estoy hablando del siglo XVIII, hasta la independencia de México en 1817, cuando los envían a otros lugares, poco estudiado aquí en México, en ese sentido en cuanto a resistencia, hasta donde yo conozco, en la Ciudad de México, no aquí en el norte, por supuesto, en la zona de la región veracruzana y en Cuba particularmente, donde hicimos un libro, el doctor Carlos Manuel y yo, sobre esto hace unos años, donde ellos no solamente se sublevan, sino que se atrincheran esos apaches llamados mecos, que no tienen nada de meco, por cierto, en Cuba, en las montañas del occidente cubano, en Pinal del Río, la vecina de Veracruz, la región vecina de Veracruz. Así que es de lo más interesante esto, y la otra parte que tiene que ver con este asunto es en esa resistencia ofensiva los mecanismos para hacerlo, tanto de parte de los colonialistas hispanos criollos. Yo no los llamo españoles porque no son españoles, hay hispanos y criollos,
que de todo hay en la viña del Señor, repito, ¿verdad? Como las tácticas y estrategias e incluso el armamento utilizado por ellos. Muchas gracias, doctores. Ya tan solo de esta pregunta ya surgieron varias cosas de las que podemos ir hablando. Por ejemplo, ya mencionaron dos diferentes tipos de resistencias, ¿no? La pasiva y la activa. Una en la que el grupo, que podemos decir está siendo oprimido activamente, se revela de alguna forma. Y la pasiva, ¿cómo sería eso, la resistencia pasiva? Sí. Es que hay procesos de negociación, ¿verdad? También dependiendo de qué tan fuerte sea el grupo, ¿verdad? También en las sociedades hispanas, ¿verdad? Recordemos que indígena no tiene la categoría, en el mundo colonial, la categoría racial como la tenemos ahora, ¿verdad? Es una categoría indio, es una categoría jurídica, legal, en una sociedad del antiguo régimen, ¿verdad? Que es una sociedad estamental, que no es igualitaria, porque nada igualitario, todo está abajo del rey y arriba del rey Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí que decía, no me acuerdo qué historiador decía en tono de broma que el rey es subalterno de Dios, ¿verdad? También, o sea, en el fondo todo, nada es igual, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que del sistema jurídico español en Indias permitía cierto margen de acción, negociación, ¿verdad? Podía incluso un esclavo africano demandar a su dueño, ¿verdad? Por maltrato, cuestiones de ese tipo. Lo mismo en las cuestiones indígenas, ¿verdad? Hay formas de oponerse, de buscar indemnizaciones. También ser indio es una categoría fluida. De repente hay españoles que se ponen como indios en la categoría y viceversa, ¿verdad? De repente, después de algunas generaciones, algunas familias que son indias se ponen como españoles, ¿verdad? Entonces, tampoco es así, no es una sociedad tan cerrada, sobre todo dependiendo, y más en el norte, ¿verdad? Que esto es bastante abierto. O sea, y bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que una de las formas de resistir era el cambiar de categorización, de identidad, y también el medio permitía que no se respete, ¿cómo decirlo? Si en el centro del virreinato era difícil imponer ciertas categorizaciones jurídicas estamentales, pues en la frontera norte también era mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un simple hecho, ¿no? El montar a caballo, que está prohibido a los grupos indígenas. Bueno, la documentación abunda, ¿verdad? De los indígenas montando a caballo y que se encontraban un caballo y le ponían un bozal y se movían y lo dejaban abandonado, etcétera. Y este tipo que no era un robo per se dentro de la perspectiva indígena, no significaba una acción armada, no significaba un acto de vandalismo, es como simplemente ignorar las reglamentaciones hispánicas, ¿verdad? Pero esto es una forma de resistencia, ¿verdad? La realidad se impone a los deseos, ¿verdad? Jurídicos, administrativos, etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿verdad? Y bueno, también la cuestión de adaptación, ¿verdad? De mestizaje. Por ejemplo, los grupos indígenas no podían ser juzgados por la Inquisición, ¿no? Entonces hay ciertas prácticas como el uso del peyote, pero luego también ve uno cuestiones así de ya un mestizaje entre grupos subalternos. O sea, por ejemplo, decía un indio chino que tenía que estaba siendo juzgado por hechicería y consumo de peyote. Eso lo está revisando en un libro.
Y es interesante, ¿por qué? Porque la hechicería solo se consideraba para los grupos africanos. Y el uso del peyote era indígena, y aparte quiere decir que era un esclavo asiático, ¿verdad? Traído desde Filipinas. Entonces, hay todo un mundo de identidades fluidas, de movimientos, de resistencia, ¿verdad? Al orden, ¿verdad? Entonces, a eso los indígenas se adaptan muy bien, aprenden a usar jurídicamente la sociedad estamental, ¿verdad? Y algunas veces de forma superior, ¿verdad? Y muchos de los problemas que después vienen es en el siglo XIX, cuando el liberalismo anula ese tipo de protecciones jurídicas, pero bueno, en la época colonial es parte de esta cuestión fluida, ¿verdad? Sí, volviendo al punto, evidentemente que las negociaciones siempre existieron, ¿no? Lo que pasa es que aquí en el norte uno no debe de... Bueno, el noreste es lo que yo conozco, estaba platicando con el doctor García hace un rato, yo lo que trabajo en el noreste, ¿no? Igual que él fundamentalmente. Aquí en el noreste hay una peculiaridad para estos grupos, los más indomables, vamos a llamarlos así, como estos apaches lipanes y otros, ¿no? Con estas alianzas ocasionales que nos decía el doctor García, evidentemente que era así. Sí, pero aquí también existen los espacios de vida que ellos saben manejar muy bien en las montañas, en la serranía. Esos son sus verdaderos castillos, por utilizar una imagen, sus verdaderos castillos feudales, una imagen de la época medieval, ¿no? Que por cierto se reprodujo aquí en la parte criolla de otra manera, ¿no? Pero estamos hablando de estos indígenas, los nómadas, que estaban acostumbrados a utilizarlo todo del medio. Eso lo ha probado fehacientemente el doctor Carlos Manuel Valdés en su libro La gente del mezquite, que por cierto ahora va a hacer una edición en inglés en la Universidad de Texas, ¿no? Y su último libro, Los bárbaros, el rey y la iglesia. Espacio de resistencia, no solamente de resistencia, sino lugares desde donde se atacaba a las poblaciones, las haciendas y cualquier tipo de propiedad de los hispano-criollos. Los atacaban, se regresaban y incluso en los momentos difíciles, pues, está claro que allá apenas podían subir los hispano-criollos. Entre otras cosas, hay un elemento importante que yo no sé por qué se le pasa de lado, ¿no? Se deja pasar de lado. Y es que la fusilería utilizada por los destacamentos estos hispanos criollos, incluso los propios destacamentos españoles, los pocos en relación con los hispanos criollos, es muy deficiente hasta la época republicana, pero sobre la república yo no trabajo. Yo llego hasta la proclamación de la república, el imperio mexicano, hasta ahí llego yo. Eso el doctor García está mucho más, no creo que haya cambiado mucho, pero él conoce mucho más esto. Eran armamentos muy deficientes y en algunos documentos, aquí mismo, no hay que ir al Archivo General de la Nación, son pocos, pero los hay. Se dice literalmente, cuando atacan los indígenas, aquí en Saltillo, vamos a poner un ejemplo de los pocos que tengo compendiados, con sus alaridos y sus flechas a los destacamentos criollos, estoy traduciendo, ¿no? Se le caen los pantalones, así lo dice, que lo diga un documento español, digo, hispano, de los cabildos hispano-criollos, me parece que es bastante significativo en cuanto a todo este asunto que venimos tratando. Es lo que quisiera responder hasta ahora para completar aquí. Muchas gracias. De lo que comentan, sale, por ejemplo, otra cosa de la que podemos hablar. ¿Cómo es que el territorio influye en el desarrollo de estos modelos de resistencia? Muchísimo. Sí, bueno, por ahí una definición de un geógrafo, ¿no? Decía que la territorialización es la apropiación del territorio, ¿verdad? Y en sí es lo que está la disputa, ¿verdad? ¿Qué influye? Bueno, por ejemplo, el medio es que se puede controlar, que no se puede controlar. De alguna forma, los valles siempre van a ser dominados por los grupos europeos, ¿verdad? Donde se puede
fácilmente tomar, no así en las serranías, en los desiertos, ¿verdad? Entonces, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, en esta zona, territorio noreste, que está atravesado por la Sierra Madre Oriental, ¿verdad? Entonces, está lleno de lugares donde de difícil acceso, ¿verdad? Que van a influir en la apropiación territorial de diferentes grupos indígenas, de los grupos europeos, ¿verdad? De también la cuestión de comunicación, ¿verdad? Toda esta zona, por ejemplo, pues es bastante interesante la posición, por ejemplo, geográfica de Saltillo y Monterrey, que lo ha explicado la doctora Valentina, ¿verdad? O sea, de un lado es el único paso entre la Sierra Madre Oriental, una conduce hacia el altiplano y otra conduce hacia la llanura costera del Golfo y hacia la llanura tejana, ¿verdad? Entonces, implica la comunicación, ¿no?, de uno y otro lado. Entonces, pues básicamente, por ejemplo, desde Monterrey es más fácil la comunicación hacia Texas, ¿verdad? Que hacia Ciudad de México y también hacia el norte de Coahuila, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión de comunicación, ¿verdad? Va a ser difícil controlar el territorio por los europeos. Hay muchísimos grupos indígenas. Y luego, si tomamos en cuenta en el siglo XVIII, ¿verdad?, bueno, finales del XVII, la penetración francesa, ¿verdad?, que realmente es Canadá, pero están en Mobile, Alabama, están en la Luisiana, ¿verdad? Hay también los indígenas, bueno, ahí pueden obtener armas, pueden obtener otro tipo de herramientas, ¿verdad? Y van a empezar a alterar la dinámica. Y también la dinámica de contrabando, pero volviendo al mundo indígena, ¿verdad? También los indígenas se integran en estas cuestiones de comunicación, comercio, se adaptan. La territorialización, por ejemplo, bueno, el medio, ¿verdad?, que hacia más arriba, lo que es el sudoeste estadounidense actual, pero que era parte de la Nueva España, las grandes llanuras, ¿verdad?, hacia Nuevo México, hacia Texas, pues implica un medio donde está este animal, el bisonte, ¿verdad?, que empiezan es la fuente de alimento, pero también elementos introducidos por los europeos como el caballo, ¿verdad?, que incluso se empieza a difundir entre los grupos indígenas sin intervención europea, ¿verdad?, y se vuelve un elemento de agencia, de territorialización. Y bueno, vienen en diferentes ejemplos, desde la guerra chichimeca, ¿verdad?, en menor escala, en el siglo XVII hasta, se va pasando desde Nuevo México hasta el sur de Canadá, sin intervención europea, ¿verdad? Un artículo de Nature Science, de arqueología, menciona eso. Y lo mismo pasa en Sudamérica. Entonces, es la adopción de ciertos elementos en el territorio, de tecnología y además el medio, permiten incluso que se vuelvan los grupos indígenas mucho más poderosos y potencias, ¿verdad? En este caso, bueno, hasta el concepto polémico de Pekka Hamalainen, que habla de un imperio comanche, ¿verdad? Que para los antropólogos es muy interesante y algunos colegas de ciencias políticas han tenido pues microinfartos, ¿verdad? Dependiendo de la ciencia social, ¿verdad? Pero pone en realidad cómo el medio define muchas cuestiones, ¿verdad? Geográficamente, territorialmente, y el medio y la interacción de los diferentes culturas, ¿verdad? Sobre todo en las fronteras, ¿verdad? Sí, volviendo al medio, cosa que es apasionante. El asunto es que estas serranías y de la Sierra Madre y las que le contornan, no solamente son espacios de resistencia, sino que son espacios de vida, porque ahí pasan meses. ¿Me consta? Bueno, no a mí solo, ¿no? Los que estudiamos estas cosas y aprovechando todo lo que hay en el territorio, incluso
con un mecanismo adaptado a consumir cosas que no están acostumbradas. No diríamos los pocos españoles que hay por aquí, sino incluso ni los hispanos criollos. Por ejemplo, el tipo de agua que toman en la montaña es un agua que se la toma un hispano criollo, bueno, si es un español se muere enseguida, ¿no? De enfermedad, ¿no? Pero ellos no estaban adaptados a eso, utilizando todo. Incluso las críticas en los documentos las vemos. Comedores de sabandija, y de una manera despreciativa. Sí, pero ¿a qué sabandija tú te refieres? ¿Cuáles? Porque algunas son muy proteicas. Entonces les permite tener el espacio. Y hay que tener en cuenta que estas son poblaciones nómadas. Bueno, no todos, claro. Están también las sedentarizadas ya, o que ya eran sedentarias. Son poblaciones nómadas, que aprovechan todos los recursos. Y por cierto, los bisontes, ya ustedes saben lo que pasó con los bisontes, los fueron extinguiendo. Hay una foto famosa de mediados del siglo XIX que aparece una pirámide llena de cráneos de bisonte. Es lo que veíamos cuando éramos niños nosotros en las películas de los western films, ¿verdad? Desde el tren matando, pero antes del tren. Pero todo lo que tenían estos indígenas no solamente lo aprovechaban para mantenerse meses, sino además de eso. El doctor García tocó un punto aquí clave. Lo que pasa es que la verdad que la información es poca. El intercambio en la frontera con los franceses. Yo solamente me he encontrado que valgan la pena, hay varios, ¿no? 3 o 4. La doctora Valentina, que me ayudó mucho al inicio de empezar, y después hemos intercambiado mucho, sabe de esto bastantito. El intercambio con estos traficantes franceses de la frontera, que no son solamente estos, sino que vienen acompañados de gente de la zona, evidentemente. ¿Qué se trafica? Bueno, lo que se llevan los indígenas de los ranchos, fundamentalmente. Eso es lo que se trafica. Lástima que la información haya sido tan restringida, ¿verdad? Pero tú te das cuenta cuando tú lees los 3 o 4 documentos, insisto, los que yo conozco, que valgan la pena, vuelvo a insistir, hay mucho, pero digo, no tanto, pero realmente con información sustancial poco. Eso es un elemento, y el otro elemento es que estas poblaciones nómadas están acostumbradas a tener sus propias regiones de vida. Lo que pasa es que no son iguales a las regiones que se están conformando históricamente, no solamente de los hispanos criollos, sino de los franceses o franco-criollos, como se les llame. Son totalmente diferentes porque es una región que se amplía o se reduce acorde con la época del año y saben utilizarla muy bien. En el caso de las poblaciones apaches y comanches, desde que bajaron de las grandes planicies, ya ustedes saben, empujados por quién también, ¿no, verdad? Por el colonialismo allá anglo y estadounidense, se amplían o se reducen, pero es una región que tiene un centro determinado en un momento y que se sobreponen, se yuxtaponen, perdón, con las regiones criollas que se están formando. Es la misma cosa. Así que como vemos, aquí hay de todo en ese sentido, ¿no? Y eso sí, aprovechamiento del medio me consta y mucho. Me gustaría agregar algo también. El medio siempre ha sido cambiado por los seres humanos, ¿verdad? Y es otra cuestión. Hay que entender que también el clima era diferente. Hasta 1850 el planeta vivió una especie de enfriamiento cuyo pico fue en el siglo XVII, conocido como la miniera del hielo, ¿verdad? Y de hecho en las crónicas, por ejemplo, de Alonso de León, menciona que en esta región muchos lugares permanecían con nieve y hielo gran parte del año. ¿Y qué quiere decir esto? Que había pues más escurrimientos, más acumulamiento de agua. Ahora, también hace falta un estudio acerca de la desertificación que ha vivido el medio, ¿verdad? Con la introducción ganadera, la agricultura, cómo ha cambiado esto, ¿verdad? Veniendo para acá, venía reflexionando en la carretera de Monterrey-Saltillo, ¿verdad? De que, pues,
Se ve un paisaje semidesértico con palmas, pero originalmente mencionan pastizales, pinos, abetos, ¿verdad? ¿Cómo fue cambiando? O simplemente aquí en Coahuila, ¿verdad? ¿Qué pasó con la laguna, ¿verdad? La comunidad lagunera, que decían que era la laguna interior más grande de las más grandes de Norteamérica, ¿verdad? Cómo se agotaron los yacimientos de agua, Parras que estaba rodeado de bosque, ¿verdad? Y que los jesuitas intercambiaban leña con los indígenas, provocando una desertificación, este tipo de cuestiones, ¿verdad? Que vemos una modificación del medio y una adaptación. También vemos grupos indígenas adoptando no solo el caballo, sino la dieta, ¿verdad? Animales, otras cuestiones, ¿verdad? En fin, nada más quería complementar. Sí, claro. Hablando de estas cosas, de los cambios, evidentemente, estoy pensando, por ejemplo, las rebeliones de los apaches en esta parte de Cuba, el occidente cubano, que tiene dos sierras, sobre todo la Sierra de los Órganos. Es muy frondosa, muy frondosa. Vivían en las alturas. Cuando estuve allá con un antiguo profesor de aquí de la facultad, no nos atrevimos a subir allá arriba, ni los guías tampoco, para ver cómo aprovechaban el medio, porque quedan, eso sí se sabe, quedan vestigios en las cuevas, sobre todo, donde vivían, procreaban, etcétera. Quedan vestigios, pero se aprovechaba, da lo mismo que sea en un clima árido, bueno, no da lo mismo, porque evidentemente la cosa es más dura por acá, ¿verdad? Pero allá, el aprovechamiento del medio, y déjenme decirle, no hubo quienes lo sacaron de las montañas, así literalmente. Estos indígenas apache, aliados, claro, de los esclavos africanos y mestizos, que también se sublevaban junto con ellos, hacían una mancuerna. ¿Saben lo que es mancuerna, verdad? Bueno, hablando en términos ganaderos, una mancuerna excelente en ese sentido. Bueno. Muchas gracias, doctores. Ya para ir concluyendo la conversación aquí y hablarla a todo público, una pregunta de nuevo general y si se puede respuestas breves dentro de lo que cabe, porque aquí nos podemos extender mucho. ¿Cómo se fueron transformando estos movimientos de resistencia a lo largo del tiempo hasta hoy en día? Buena pregunta. Difícil pregunta, Leonardo. Bueno, es que aparte pides una respuesta breve, ¿no? Es el dardo envenenado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, podemos hablar hay una adaptación de diferentes grupos indígenas desde el principio, porque es un cataclismo el arribo europeo a esta región, que va a traer elementos que van a disrumpir la vida, ¿verdad? De forma positiva, negativa, pero también implica que grupos indígenas desaparecen y otros se transforman y otros son absorbidos o incorporados dentro de lo mismo. Eso es una estrategia de resistencia, ¿verdad? De las rancherías de grupos indígenas que por alguna u otra razón quedan destruidas, se van a otros y van adaptándose, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es, pero bueno, ya voy a hablar del 19 porque es la información. En 1856 aquí en Coahuila, gente de Nuevo León y Coahuila, encabezada por Juan Suazo, cometen una masacre de apaches lipanes, ¿verdad? Pero irónicamente, y bueno, se conoce un poco de las menciones, pero ahí uno de los miembros de la tribu se salva y alcanza a huir con sus hermanos a la zona de ya Chihuahua y se incorpora con los apaches mezcaleros, ¿verdad? Y luego introduce el consumo de peyote con los apaches mezcaleros en el siglo XIX. Y luego toman un cautivo, un americano que escribe la historia de hombre, era Chevato, ¿verdad?
en inglés, por si les interesa, es muy interesante, pero ya de primera fuente nos da una idea de estas transformaciones, adaptaciones y resistencias. Algo que dices, bueno, pasó en el siglo XIX, pero pudo haber pasado en el siglo XVII, pudo haber pasado en el siglo XVI, una idea de cómo se van moviendo, cómo van transformando, porque aparte, por ejemplo, el área territorial del peyote es San Luis, sur de Nuevo León, sur de Coahuila, entonces como grupos indígenas lo agarran. Aparte ahorita, por ejemplo, hay una, no sé si estén al tanto, se llama Native American Church en Estados Unidos, ¿verdad? Que es reconocida por el gobierno y se juntan varios grupos indígenas, tribus. Y entre sus rituales está consumir peyote, ¿verdad? Entonces, y tienen que tener eso y darse ver para no ser catalogados como traficantes de drogas, ¿verdad? Pero en Estados Unidos se consume una planta que tiene sus orígenes en otra parte como una práctica religiosa. Entonces, eso también es como un acto de resistencia a través de conservar su identidad y transformarla, ¿verdad? O sea, ya si lo vemos a grandes rasgos, pero eso yo creo que es un tema en lo contemporáneo más de un antropólogo o un sociólogo, ¿verdad? No, yo voy a nada más que a añadir que durante todo este periodo colonial y hasta finales del 19, ya digo, yo me gusta opinar, opino de lo que yo sé, de lo que yo investigo hasta la independencia. Aquí está el doctor, insisto, el doctor García para la época republicana. Hubo una política sistemática de exterminio de las poblaciones indígenas, de los que se oponían, por supuesto, sobre todo esto. Me consta, hoy comentaba yo con la doctora Valentina y con su esposo, de una collera de mujeres apache, 55, 57, va a salir el artículo a final de año, 55, 50, algunos gandules, hombre, pero 57. Punto por punto, desde Chihuahua hasta la Ciudad de México. Lo que le hicieron a esas mujeres, porque claro, son los mecanismos reproductores por excelencia, ¿verdad? Junto con el hombre, claro. Fue terrible. Y la fueron aniquilando sistemáticamente. Quizás no de forma premeditada, pero sí por las condiciones, diríamos, del clima, una collera que se traslada en enero, imagínense ustedes, con una frazadita. Hagan el trayecto de Chihuahua a Ciudad de México con una frazadita arriba, y después me cuentan. Digo, no creo que me vayan a poder contar, pero bueno. Lo otro, la comida. Como tenían que rendir información sobre el consumo, el destacamento de la collera, hizo un estudio a fondo del ganado que se consumía, etcétera. No daba para sostenerlo. Lo otro, las técnicas de suicidio entre las propias mujeres. O sea que todo esto llevó a una política de exterminio, que tú le podrás dar otro nombre, quizá le molesta a algún historiador o historiadora, pero es eso. Exterminio lento y sistemático. Dice, no, pero los que se sometían, parece que no fueron muchos. Con eso yo concluyo por el momento. Perfecto, pues muchas gracias. Pasamos a abrir la participación al público, aquellos que quieran hacer preguntas y comentarios. Hay una pregunta en Facebook Live que nos hace Leonel Guajardo. Él dice, hablando de guerra y de guerreros, por ejemplo, Zapalinamé, ¿es parte de la historia verídica o es solo leyenda? O sea, de los indios es como legendarios, que se crean mitos, leyendas. Bueno, esa pregunta no la puedo contestar, tiene que ser alguien acá de Coahuila, ¿verdad? Bueno, yo no pienso que sea una excepción. Yo pienso que forma parte de un proceso completo. La información, ya ustedes saben que la información siempre es limitada y tenemos que recurrir a nuestros criterios
pero nuestro criterio basado en determinadas realidades, ¿sí? Sí. Zapalinamé reproduce, claro, mucho más cercano a la villa criolla, pues, hispano-criolla, pues la cosa es más difícil, ¿no? Pero reproduce condiciones muy similares a la del resto de aquí del noreste en ese sentido. Ahí lo bueno que hay un poquito más de estudio quizás en la actualidad, en los últimos años, de los recursos, etcétera. Se ha hecho un buen trabajo al respecto, ¿no? Y que le permite a uno, pues, tener una idea quizás un tantito más clara. Y por cierto, parejamente con esto, yo voy a insistir en que estas fuentes documentales y de otras ciencias y disciplinas, que no son solamente históricas, filohistóricas pudiéramos decir, hay que siempre practicar el método de análisis cualitativo para uno poderle penetrar a fondo a las cosas. Si no, no es posible, porque no tenemos cuantificaciones de lo que nos interesa en este aspecto, de las poblaciones indígenas. Ya en las poblaciones criollas o tlaxcaltecas, sí, porque hay unos censos, ya tardíos en la colonia, pero bueno, pero sí existe. Pero las indígenas, las cualitativas. Yo me quedé asombrado con esto cuando yo me empecé a interesar en esto hace casi 20 años, allá en mi país, ¿no? No había fuente, no había información. Y en eso me encuentro que el rey, creo que era, no sé, cuál de los Carlos, el rey en ese momento, discúlpenme, manda a abrir una escuela para niños mecos en La Habana, meco, apache. Bueno, pero si mandan a abrir una escuela, ¿y dónde viene la valoración cualitativa, no? Es porque hay bastantes niñitos y hay reproductores con ellos, o hubo reproductores. ¿Me entienden por dónde vamos? Para uno poder tener una imagen de esto como realmente, o sea que uno tiene que estar haciendo este tipo de valoraciones para acercarse lo más posible a las realidades vividas. No hay de otra. En el Archivo Nacional de Cuba, en La Habana, la información es escasísima. En el Archivo de India, un poco mayor. Un poco mayor. No tanto como uno quisiera. Sin embargo, a veces se le van documentos. Por ejemplo, el Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio, ustedes saben lo que son los reales consulados, ¿no? Pero es algo determinante en la Cuba de principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII hasta principios del XIX. En 17 años, todo el dinero que invirtieron persiguiendo a los esclavos, hay una tabla así grandísima, la única que me he encontrado con elementos cuantitativos. La inmensa mayoría de esos recursos fue para perseguir a los indios mecos, 80 y tantos %, y no se habla de esos indios. Qué interesante, ¿eh? El silencio. Sí, pero el silencio lo podemos demitificar, ya en este caso no solamente con valoraciones cualitativas, sino las pocas cuantitativas que te encuentras. Perfecto. ¿Alguien más que quiera decir algo? Muchas gracias por la conversación y por la plática amena que siempre podemos sostener aquí en esta habitación. La pregunta es, sabemos que España, como lo reflejó en su libro el doctor Luis García, pues cargaba con una tradición de 800 años de enfrentar a los musulmanes, ¿no? Llega al Nuevo Mundo y se topa con una realidad en la guerra, digámoslo de alguna manera, diferente, o bueno, había escaramuzas del reino nazarí de Granada, pero la pregunta es, ¿cómo cambia la forma de pelear españoles producto de su relación con los indígenas? Sí, bueno, qué indígenas, ¿no? Por ahí me encontré un documento del Archivo General de Indias quejándose de que en Texas, Coahuila y Texas y el Nuevo Reino de León, por ejemplo, los soldados y las milicias no usaban mucho cueras de cuero, usaba cueras de algodón. Y por ahí, pero esto lo pone un oficial borbónico, ¿verdad?
Y en realidad, bueno, si uno se va al siglo XVII, XVI, se encuentran las fuentes que usan algunos españoles e indígenas usan escaupiles, ¿verdad? ¿Qué es esta palabra? Esta palabra viene del náhuatl escaupili, y eran las armaduras de algodón que usaban los nahuas al llevar la conquista, ¿verdad? Entonces, todavía hasta el siglo XVIII se sigue usando una tradición indígena de guerra mesoamericana en la frontera norte, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de adaptación y de diferentes cuestiones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se adaptan? Pues, bueno, es que se me vienen tantas cosas a la mente, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen que ser muy rápidos porque los indígenas son aún más rápidos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahí se están quejando los que nunca los alcanzan y que los soldados presidiales son muy lentos, pero bueno, Humboldt decía que ninguna unidad de caballería en Europa los igualaba en resistencia y rapidez, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué contexto, ¿verdad? Y no solo de guerra, sino adaptación, cuestiones alimenticias, ¿verdad? Cuestiones de, por ejemplo, hay muchos documentos de, tienen que saber seguir huellas, ¿verdad? Tienen que saber seguir el rastro, ¿verdad? Estas adaptaciones de uno y otro lado, él dice montar animales, caballos no domados completamente, ¿verdad? Montar a pelo, o sea, sobre todo la rapidez, ¿verdad? Que cambia también, pues también dependiendo del contexto, ¿verdad? Yo noto, por ejemplo, si uno revisa archivos de la misma época, por ejemplo, en Sonora, la caballería usa mucho la lanza, ¿verdad? Y acá luego me topo que, por ejemplo, los presidiales en Lampazos no les gustaba usar lanzas, preferían usar carabinas pequeñas porque se estorbaban los matorrales. Y claro, pues no es lo mismo todo el chaparral desde el norte de Tamaulipas y Nuevo León hasta justo antes de San Antonio, ¿verdad? Pues andar guerreando con eso no es sencillo, no es fácil, pero también las épocas del año, ¿verdad? Sobre todo cuando había aguajes era cuando se podía hacer guerras, ¿verdad? Siempre también dices, ¿qué adaptación? Pues la verdad es que siempre tenían aliados indígenas, y sin aliados indígenas nunca se hubiera podido sostener la presencia hispana, ¿verdad? En esta región, o sea, es impresionante cómo está, cómo se dialoga. Y una especie de pues de mestizaje no reconocido, ¿verdad? O sea, de integración en los diferentes pueblos, ¿verdad? Por ahí lo menciono, bueno, eso lo viste en mi libro, en Lampazos, que mencionan están armados con mosquetes y los demás con arcos y flechas, pero hace poco me encontré un documento igual de Parras, ¿verdad? Entonces, es un proceso que se vive en el norte, en todo esto, ¿verdad? Los ciclos lunares también tienen que ver con la guerra, ¿verdad? Porque o sea, generalmente se ataca al amanecer o en la noche, o se moviliza en la noche, pero cuando es la luna llena se puede hacer mejor. Entonces, siempre va a haber luna llena, hay que estar atentos porque puede haber ataques o vamos a atacar o se hacen campañas, o sea, ese tipo de cuestiones. El tiempo, obviamente, pues medido diferente. También he visto cuestiones de unidades así no de indígenas, ¿verdad? Pero que se están comunicando con señales de humo, ¿verdad? Entonces, no sé si sea una adaptación directa, porque me parece que incluso ese es un estereotipo del cine de los western, ¿verdad? Pero sucede, ¿verdad? Y sucede también del lado indígena, ¿verdad? Entonces, o son dos tradiciones que se mezclan y los indígenas también se adaptan. Los grupos indígenas disminuyen, por ejemplo, el tamaño del arco para poderlo usar a caballo, ¿verdad? Este tipo de cuestiones también adoptan herramientas, adoptan dietas, se modifica, ¿verdad?
y también armas, ¿verdad? Cuando es la campaña militar por la destrucción de la misión de San Sabá en Texas, o sea, se organiza una expedición que va de Nuevo Santander, o sea, Tamaulipas, el Nuevo Reino de León, Coahuila y Nueva Vizcaya, aunque realmente Nueva Vizcaya se refería a Parras y a Saltillo, ¿verdad? Pero van, o sea, tlaxcaltecas, van españoles, van indios auxiliares, y cuando llegan allá por Oklahoma, ¿verdad? Se topan que todos los indígenas están armados con armas de fuego, ¿verdad? Entonces, vemos así una adaptación de esto, ¿verdad? A esto yo quería añadir el hecho de los soldados españoles no eran aquí nada bienvenidos, ¿eh? Digo, para combatir a los nómadas. Porque no estaban adaptados, lo dicen los documentos. Uno va leyendo un pedacito de documento por aquí, otro por allá, ¿eh? Los que interesan son los destacamentos criollos. Pero yo la cuenta que saco, con esto que les decía hace un rato, y dice que se le caen los pantalones a los milicianos, que se le caería a los soldados españoles. ¿Me entienden? Así dice, se le caen los pantalones. Y otra que nunca se me ha olvidado más, yo se lo menciono mucho a mis estudiantes en este sentido. Lo dicen los documentos hispano-criollos, de los cabildos. Lo dicen exactamente. Que en lo que un indio, un español dispara un tiro de su mosquete o de su fusil o lo que sea, un indio, así mismo, un indio, dispara 12 o 15 flechas. Y España fue incapaz siempre de modernizar siquiera los armamentos. Los mejores que habían, los que traían por la frontera, como decía el doctor García, por los famosos contrabandistas de la frontera, que no solamente eran franceses, pero bueno. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes. Así. Por cierto, hay un tema pendiente, el de los tlaxcaltecas. Yo no me he metido de lleno en eso, tengo que confesarlo. Y ese tema pendiente que hay en cuanto a los tlaxcaltecas, y no solamente de San Esteban, aquí pasando la calle Allende, aquí mismo. No es aquí solo. En los cabildos criollos hay muchas quejas de que los tlaxcaltecas no quieren combatir. Dejo eso abierto. Ahí está. Valentín está haciendo así, porque ya lo ha visto, ¿no? No quieren combatir. Así. Porque no les conviene. Bueno, si fueron aliados en un determinado momento, pero por lo menos en el 18, cuando se pone la cosa dura otra vez. No. Y están los reclamos del cabildo, que incluso que no quieren cooperar, que no quieren integrar el destacamento, ni siquiera andar caballo. Los remito a los que estén interesados en esto, al archivo municipal de Saltillo y al general del Estado, para que no estén aquí muy lejos, y por supuesto al archivo general de la Nación. Perfecto, pues muchas gracias a todos los presentes. Sí. Sí, sí, sí.
Sí, esos ataques son continuos y constantes. Y las órdenes de las autoridades españolas, no solamente hispano-criollas, en Saltillo, bueno, en las distintas villas, sino en las haciendas. Prohibido salir a determinadas horas, depende de las circunstancias, ¿no? Y prohibido salir sin armamento. Eso es muy recurrente, es muy recurrente. La población vivía aterrorizada. Ustedes dirán que estoy yendo a Cuba de vez en cuando, no porque yo sea cubano, sino porque los de aquí fueron a actuar allá. Un historiador positivista de finales del siglo XIX hace referencia al ataque de la villa de Santa María de Puerto Príncipe, a la capital de una jurisdicción. Un indio le está atacando. Uno. Oigan esto, ahí está el historiador positivista, con todo mi respeto a lo que podían hacer en la época, ¿no? Pero bueno, pero ahora sí lo criticamos. Y a las 8 de la noche suenan las campanas de la iglesia y todos los vecinos se recogen en sus casas. Uno. Bueno, eso también ocurría por acá. Sí, bueno, ahorita también vemos algunos elementos de esas descripciones, ¿verdad? Entre también la violencia también es una forma de ejercer control, ¿verdad? Entonces, en ocasiones había actos de violencia también con los cadáveres o con los prisioneros, es una forma de demostrar violencia. Y por la forma de describirlo así, que habla de los muertos, así es, me parece que son del siglo XIX, así como lo describe, que es cuando en la década de 1830, 1840 viene una época de muchísimas incursiones indígenas en el noreste, aunado a la situación caótica del país que hace. Exacto, y por lo visto Adams es uno que habla de un ataque en Bustamante muy bien descrito. Sí, porque todo eso se publica en el periódico oficial de Nuevo León. De hecho, eso también lo publica Isidro Vizcaya. Yo también menciono eso. Y es un ataque muy impactante. Incluso Manuel Paino tiene una historia basada en ese ataque a Bustamante, ¿verdad? Entonces hay muchísima información. Recordemos que Paino era el secretario de Mariano Arista, ¿verdad? Entonces estaba al tanto de todo esto. Entonces hay bastante, pero también en la forma de narración, porque habla de las víctimas. En la época colonial habla de que hubo tantos heridos, pero una cuestión más cuantitativa o para demostrar valentía. No, que recibió 3 balazos, pero no lo afectaron y siguió, ¿verdad? Y este es el siglo XIX. También detectamos la época por el tipo de narración. O sea, en este momento ya cambia la narración. En el siglo XIX el liberalismo mexicano es antiindígena, lo indígena debe desaparecer en esta mentalidad. Entonces ya no hay posibilidad de asimilaciones. Tienen que desaparecer la cultura indígena y por eso se retrata de esa forma la barbarie, ¿verdad? Y va cambiando esta narración, incluso la forma de escribir la muerte, ¿verdad? Perfecto. Pues, muchas gracias, doctores. Vamos concluyendo la actividad presente a las 6:11 del día de hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron aquí con nosotros, a todos los que participaron, a todos los que nos oyeron. De parte del encuentro los invitamos a las actividades que van a seguir. Muchas gracias, doctor.